Bienvenidos a todos mis alumnos de tercer año. Hoy vamos a trabajar haciendo un repaso general de lo que vimos hasta el día de hoy. Bueno, vamos a empezar repasando sobre lo que es un sistema abierto. Nosotros hicimos una miradita en general de que había varios tipos de sistemas. Tenemos sistemas abiertos donde se intercambia materia y energía con el ambiente externo o con el entorno donde se encuentre el ser vivo. Después hay sistemas que son aislados, donde no hay intercambio ni de materia ni de energía. Y después hay sistemas que son cerrados, que solamente hay intercambio de energía pero no de materia. Nosotros los tipos de sistemas, los vimos para trabajar con la función de los seres vivos, de que todos los seres vivos actúan como sistemas abiertos, ¿sí? Porque intercambian de manera constante energía y materia con el ambiente en el que se encuentran. Acá podemos ver que tenemos los seres vivos con una constante interacción con el medio ambiente. Por eso es un sistema abierto, ¿sí? Con el medio externo. Y los subsistemas es todo aquello que comparten los seres vivos con el medio ambiente. Nosotros nos estamos focalizando en los seres vivos, pero un sistema en sí, la definición, es una porción aislada de materia que se aísla para su estudio y para ver cómo interactúan con otros seres vivos y con el ambiente. Por eso se tienen que aislar esos sistemas para intervenir en el estudio por separado, con la interacción que tienen con otras especies, si se quiere estudiar qué interacción directa que tienen con un determinado ambiente. Por eso se tiene que aislar. Pero un sistema, si nos referimos a un sistema general, es un objeto formado por diferentes componentes que se relacionan entre sí y permiten una determinada función. Por ejemplo, una computadora es un sistema. Sus componentes serían el mouse, el teclado, la pantalla, el CPU, ¿sí? Todo eso conforma un sistema que es la computadora, ¿sí? Ahora, si nosotros nos focalizamos en un ser vivo, están en constante interacción, como habíamos dicho, con el ambiente. Entonces todo el tiempo ingresan y salen sustancias. Entonces tenemos el ingreso de los nutrientes, en el caso de los seres vivos que son heterótrofos, en el caso de los seres vivos que son autótrofos, el ingreso de los nutrientes lo hacen por medio de la fotosíntesis, ¿sí? Porque son organismos que sintetizan su propio alimento a partir de materia inorgánica. Mediante el proceso de la fotosíntesis forman materia orgánica como la glucosa, y así son organismos que obtienen la energía por medio del proceso de la fotosíntesis y no requieren de otros seres vivos para el ingreso de los nutrientes. En el caso de los seres vivos que son heterótrofos, necesitan de otros seres vivos, y al ingresar los nutrientes se requiere de una transformación para poder separar en fragmentos más pequeños ese alimento, poder reconocer aquellos nutrientes y después, mediante la etapa de absorción, que los seres vivos puedan asimilar ese nutriente y pasarlo al torrente sanguíneo, que es lo que nos referimos acá con sustancias útiles. Mediante el torrente sanguíneo es como por los vasos sanguíneos van todos los nutrientes y la energía a abastecer a todos los tejidos corporales y a todas las células del cuerpo, ¿sí? Ya sea de un cuerpo humano o de cualquier ser vivo. En este caso, cuando nos referimos a heterótrofos, generalmente piensen en animales. Y después, aquellos desechos metabólicos que no sirvan se eliminan otra vez hacia el exterior, ¿sí? Aquí están los desechos metabólicos. Bueno, este es el cuadro que en uno de los trabajos se los compartí en la primera clase que tuvimos a distancia. Y obviamente acá aclara, ¿no?, que si un sistema vivo se mantiene en funcionamiento, obviamente, como es un sistema abierto, va a requerir de materia y de energía,
¿sí? Materia para construir el organismo, reparar todos los tejidos dañados y energía para moverse, digerir alimentos e incluso descansar. Para todas las funciones se requiere de la energía, que está en una molécula llamada ATP, que es adenosín trifosfato. Pero ni la materia ni la energía que un organismo necesita no se crean de la nada, ¿no? La energía se transforma, no se crea. Entonces se tiene que obtener esa energía mediante otros organismos. Por eso los organismos intercambian energía y materia con el ambiente que los rodea. Y acá, obviamente, es lo que se considera un sistema abierto. Los seres vivos están constituidos por diferentes órganos. Por ejemplo, el cuerpo humano tiene diferentes sistemas de órganos, como es el sistema circulatorio, el respiratorio, el digestivo, el excretor, que a su vez cada sistema cumple una función, pero todos esos sistemas cumplen la función de la nutrición, ¿sí? Entonces, si un sistema falla, obviamente va a terminar fallando todo el cuerpo humano, porque interactúan constantemente todos los sistemas de órganos del cuerpo humano. Esto lo digo es para que ustedes comprendan de que el cuerpo humano también tiene un montón de componentes, por eso forma un sistema, y obviamente cuando falle un componente, que en este caso es un órgano, hablamos de un órgano, va a terminar perjudicando el funcionamiento de otro órgano y a su vez de otro sistema. Entonces va a terminar perjudicando a nivel individuo. Bueno, y las tres funciones exclusivas de los seres vivos tenemos la función de nutrición, que es lo que estábamos hablando hace un ratito, que es la que comprende todos los procesos por los cuales los organismos obtienen la materia y energía que necesitan para vivir, ya sea un tipo de nutrición autótrofa o heterótrofa. Tenemos la función de reproducción, son los procesos mediante los cuales los seres vivos son capaces de originar nuevos individuos, ya sea un tipo de reproducción asexual o sexual. Y la función de relación, que son los procesos por los cuales los seres vivos se relacionan entre sí y con el medio, tanto interno, ¿sí?, de su propio organismo, como externo, que es el entorno en el que se encuentra el ambiente, captando los estímulos y elaborando diferentes respuestas. Esto es lo que nosotros empezamos a ver como general y después ya empezamos a ver bien específicamente los estímulos de las plantas y de los animales. Que los animales vimos en general, todavía no llegamos a ver específico. Esto es la base de lo que va a ser prácticamente un 70% de la materia a lo largo del año. Nosotros después vamos a ver todos los tipos de reproducción, vamos a ver todo lo que es el metabolismo celular y las funciones de nutrición, y las funciones de relación es lo que empezamos a ver ahora específicamente. Pero esto es para que tengan un pantallazo general y lo tienen que tener recontra claro. Bueno, acá me gustó poner esta imagen de todos los seres vivos y explicar cómo, mediante la función de relación y de control, es como realizan todas las funciones. La función de relación es como los seres vivos captan la información de su entorno a través de diferentes canales, ¿sí?, a través de diferentes receptores, y ellos, al recibir ese estímulo mediante esos receptores, enseguida producen cambios en consecuencia, generando una respuesta. Esta información es imprescindible para el desarrollo de sus actividades, de la supervivencia, de la alimentación, y está determinada por diferentes características físicas como la temperatura, el agua, la humedad, la presión, la luz, la gravedad, el comportamiento con otros seres vivos, el hábitat, el medio ambiente. Entonces, mediante la función de relación, son las respuestas que van a llevar a cabo las glándulas y el aparato locomotor. ¿Recuerdan en ese mapa conceptual donde la función de control
el que le ejerce es el sistema nervioso y el sistema endocrino. Y la función de relación, la que efectúa las respuestas, en esta relación que está la función de irritabilidad, ¿sí? En estos movimientos que tienen los seres vivos, como los tropismos y los taxismos en el caso de los animales, son ejercidas, ¿sí? Mediante el sistema locomotor, que incluye lo que es el sistema esquelético y muscular. Y también, obviamente, el sistema endocrino, porque hay diferentes respuestas que son a nivel de lo que son secreciones, entonces intervienen las glándulas que pertenecen al sistema endocrino. Entonces, volviendo a la función de relación, para hacer un resumen, son un ejemplo para que se comprenda es cuando las plantas que orientan sus hojas según la dirección que proviene la luz, o los insectos que se unen en sitios, todos los insectos que se unen en sitios húmedos, por ejemplo, las cochinillas, las lombrices, o los caracoles, o las aves que emprenden largos viajes hacia zonas de mayor temperatura y migran todas juntas, se van reuniendo, ¿sí? Mediante diferentes grupos, y eso es cómo se relacionan entre sí, porque tienen características similares y porque la relación que tienen con el ambiente, según las características propias, se benefician ante un determinado ambiente o ante una determinada temperatura o ante una determinada humedad. Entonces, por eso se van vinculando y se van relacionando entre ellos. La función de control es cómo los seres vivos controlan y regulan sus funciones de modo tal de mantener siempre sus condiciones internas estables y en correcto funcionamiento. Los animales lo hacen mediante un sistema nervioso. Obviamente las plantas, habíamos explicado que no tienen sistema nervioso, pero sí tienen células especializadas que captan diferentes riesgos del medio y tienen diferentes respuestas para tratar de evadir esos riesgos, ¿sí? O de responder ante esos diferentes estímulos que provienen del exterior. Pero obviamente no tienen un sistema nervioso, sino tienen células especializadas. Entonces, los que desencadenan las respuestas en la función de control es el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema nervioso siempre tiene respuestas más rápidas y el sistema endocrino, porque viaja a través de hormonas por medio de la sangre, tiene respuestas más lentas, ¿sí? El sistema nervioso viaja a través de las neuronas, hace sinapsis nerviosa y enseguida se produce una respuesta de manera muy rápida. Tratamiento vegetal, los tropismos y las násteas. Para comprender estas dos palabras, debemos primero adquirir una noción sobre la irritabilidad y los estímulos externos. El primer concepto alude a la capacidad de los seres vivos de reaccionar ante estímulos, y estos, cuando son externos, se definen como cambios en las condiciones ambientales. Por ejemplo, la luz, la presencia de agua o de calor y la atracción gravitatoria terrestre. Las respuestas por parte de los organismos son lentísimos movimientos casi imperceptibles debido a su índole. Aquellos que son direccionales, es decir, cuyos destinos están determinados por la ubicación del estímulo, se denominan tropismos. Son positivos si hay un acercamiento a la fuente y negativos, como nos previene su nombre, en el caso opuesto, cuando se orientan en contra de esta. Las demás reacciones, las que no dependen de ese sitio de origen, por el contrario, reciben el nombre de násteas. Podemos efectuar una clasificación de ambas, además teniendo en cuenta dichas fuentes. Así obtenemos lo siguiente. Fototropismo. En el tallo es positivo y en la raíz negativo. Aquí encontramos también al heliotropismo, que difiere porque la fuente es el sol y los ejemplares heliotrópicos realizan una reorientación durante la noche. Dicho de otra manera, se posicionan hacia el este para aguardar la salida de nuestra estrella. Cabe mencionar a los girasoles. Geotropismo. En el tallo es negativo y en la raíz positivo. Permite, entre otras cosas, que este último órgano se entierre para su correcto funcionamiento. Hidrotropismo. En la raíz es positivo. Esta siempre busca las zonas húmedas.
Hablamos de un quimiotropismo negativo cuando las raíces se alejan de sustancias químicas perniciosas. Tigmotropismo. En las partes aéreas es positivo, pues éstas crecen alrededor de un soporte, mientras que en las raíces es negativo, ya que evaden las rocas y otros obstáculos que aparecen en su trayecto. Tigmonastia. Se observa en las plantas insectívoras. Los métodos de caza varían según cada especie. Conveniente es citar a la Venus atrapamoscas. Transcurren tan solo 2 centésimas de segundo desde el momento en que la víctima establece contacto con las hojas dentadas hasta que éstas se cierran capturándola. Seismonastia. La respuesta es una curvatura o una contracción. Se da en las mimosas sensitivas, no me toques o dormidera, como medio de defensa contra sus depredadores. La más débil sacudida o toque de sus hojas hace que se contraigan aparentando marchitez. Nictinastia. Implica la extensión de las hojas durante el día y un pliegue cuando es de noche. Se sostiene que acontece para disminuir la pérdida de calor frente al descenso de la radiación. Existen, amén de los mentados, otros tropismos y nastias. Pero, ¿cómo consiguen las plantas detectar estas alteraciones en su ambiente? Con la gravedad sucede que ésta actúa sobre toda la célula vegetal. Sin embargo, su impacto es mayor en las organelas más pesadas, las cuales generan una presión que obliga a la pared celular a adoptar una forma asimétrica, de modo que se crea una curvatura. Por otro lado, los estímulos lumínicos excitan a las moléculas fotorreceptoras, desencadenando modificaciones dentro de la célula. Los dos procesos originan una perturbación eléctrica de la membrana celular o la síntesis de fitohormonas, aunque es posible que intervengan ambas y con el mismo fin, comunicarle al resto del organismo lo ocurrido. El resultado es un crecimiento diferencial o una mudanza de aspecto, provocada por otra de naturaleza local en la presión de turgencia, que es la ejercida por los fluidos contenidos en la célula contra su propia pared. Las auxinas, un grupo de fitohormonas sintetizadas en el ápice del tallo, son las encargadas de regular todas estas transformaciones. En concentraciones bajas, estimulan el crecimiento longitudinal de la planta y en gran cantidad lo inhiben. Si van a la descripción, van a hallar los nombres científicos de las especies que nombre, así como las fuentes bibliográficas de las que me valí para hacer este. Bueno, entonces un resumen de lo que les contó y les mostró ese video explicativo de las respuestas de las plantas es que están lo que son los tropismos y lo que son las nastías. Los tropismos son movimientos lentos, ¿sí? Y que son irreversibles. Por ejemplo, todos aquellos movimientos que realice la planta, como por ejemplo un movimiento de crecimiento. No piensen en los estímulos. Los estímulos obviamente también participan en los tropismos y en las nastías. Por eso si es un estímulo lumínico va a ser o fototropismo o fotonastia. Si es un estímulo del agua va a ser hidronastia o hidrotropismo, ¿sí? Si es la gravedad. Eso es el estímulo, pero después el movimiento, la respuesta que tiene la planta, si es lenta e irreversible, estamos hablando de un tropismo. Por ejemplo, si estamos hablando del crecimiento del tallo, de las hojas, una vez que la planta creció, después no puede decrecer, ¿sí? Volverse más pequeña. Entonces, esto es un ejemplo de tropismo. Si nosotros estamos hablando de una nastía, estamos hablando de movimientos temporarios que puede realizar la planta y que son reversibles. Por ejemplo, en este caso, los girasoles que giran para buscar la luz solar, ¿sí? Y se abren y después obviamente vuelven a girar y se cierran. Esto es un ejemplo de nastía porque es un movimiento reversible y temporario que realizan en el día. Ahora les voy a poner una imagen de tropismo. Acá estamos viendo el crecimiento, ¿sí? De una pequeña planta. Obviamente, ya sean las primeras hojas fotosintetizadoras, el tallo, la raíz no la vemos porque está bajo tierra, pero este tipo de crecimiento es un tropismo, ¿sí? Es un movimiento irreversible de la planta. Es un cambio
que genera de manera muy lenta, es casi imperceptible a la vista y obviamente estos cambios de movimiento que genera la planta son irreversibles. Esa es la diferencia muy fácil de distinguir entre un tropismo y una anastía. Y bueno, y para cerrar con plantas, entonces tenemos dos tipos de respuestas en las plantas. Las de movimiento, que son las que estábamos hablando recién, de los tropismos y las anastías, y las respuestas secretoras, que obviamente las plantas, ya dijimos, no poseen un sistema endocrino, pero sí tienen células especializadas que mediante las hormonas, más bien llamadas, se llaman fitohormonas, son las que liberan sustancias ante determinados estímulos. ¿Sí? Por ejemplo, el néctar es un ejemplo de una respuesta secretora de la planta. Bueno, y en el caso de los animales, cuando nos referimos a los movimientos, ¿sí? Más que tropismos, que yo lo había puesto en un cuadro, pero para no meterle un término nuevo, pero igualmente cuando uno lo busca en internet, enseguida aparece el sinónimo para los animales, que es taxismo. Obviamente también hay muchos tipos de taxismo porque dependen del estímulo. También está el de la luz, del agua, del tacto, de la gravedad. Y obviamente el taxismo va cambiando el nombre. Se mantiene igual que el tropismo. Cuando la respuesta que se efectúa se acerca al estímulo, se dice que es positivo, ¿sí? En este caso es taxismo positivo, y cuando la respuesta se aleja de ese estímulo, se dice que es negativo, igual que en los tropismos y las nastias. Por ejemplo, hay diferentes taxismos. La lombriz de tierra necesita de la tierra húmeda para vivir, por eso se dice que tiene geotaxismo positivo. El geo de adelante significa a la gravedad terrestre. Entonces, la lombriz, obviamente, al introducirse debajo de la tierra, ¿sí? Para vivir, porque necesita lugares húmedos, porque respira mediante la piel. Entonces no se puede secar. Si ustedes alguna vez vieron una lombriz seca, estaba muerta. No se le puede secar la piel porque respira mediante la difusión. Entonces necesita la piel húmeda. Entonces se acerca debajo de la tierra. Entonces se dice que es geotaxismo positivo porque se acerca al estímulo. Otro ejemplo son los peces, que tienen hidrotaxismo positivo, porque obviamente acá el estímulo es hidro, viene del agua, y obviamente los peces necesitan del agua para vivir porque respiran mediante las branquias, ¿sí? Generalmente fíjense en que esos estímulos y las respuestas que dan los animales es todo el tiempo lo que estuvimos empezando a hablar de la función de relación, que según las características propias que tenga cada especie, se relacionan de una manera con el ambiente y obviamente ante determinados estímulos o se van a alejar o se van a acercar, ¿sí? Depende de las características específicas de cada especie. Otro ejemplo, las mariposas buscan constantemente la luz, por eso se dice que son que tienen un fototaxismo positivo, porque se acercan a la luz, ¿sí? Y los animales que se atraen por acción de las feromonas de sexos opuestos de la misma especie, esa atracción es una quimiotaxismo positivo. Quimio porque viene de sustancias químicas y las feromonas es una sustancia química, ¿sí? Bueno, yo con estos ejemplos es para que ustedes les quede claro. Acá el que le puse en la imagen es una lagartija, ¿sí? Que la lagartija, ustedes saben que son especies que son ectodérmicas, que necesitan regular de manera dependiente la temperatura corporal porque no la regulan de manera independiente, ¿sí? Entonces, siempre durante el día salen y se posan en las rocas para absorber calor y después que no lo pierdan durante la noche. Por eso tienen un termotaxismo positivo, porque buscan zonas cálidas y húmedas para mantener el calor de su cuerpo. Bueno, acá tengo este hermoso ejemplo que también lo había puesto en el cuadro, ¿no? Los osos polares obviamente buscan ambientes fríos. Cuando aumenta la temperatura,
lo que hacen es hibernar, ¿sí? Huyen a través de, obviamente, una respuesta motora, porque se van, se alejan de las temperaturas altas, porque obviamente a ellos les beneficia las temperaturas frías, ¿sí? Entonces también tienen un termotaxismo negativo, porque obviamente se alejan de las altas temperaturas. Entonces, como acá se están alejando del estímulo, por eso se llama termotaxismo negativo, ¿sí? Obviamente hay muchos taxismos. Yo recién les dije los más comunes. Ustedes van a fijar, si buscan o investigan, que hay muchos más, pero bueno, los más comunes es la presencia de sustancias químicas, que habíamos dicho que es quimiotaxismo; hidrotaxismo, que es la presencia del agua; fototaxismo, que es el estímulo de la luz; termotaxismo, en realidad acá el termo viene del gradiente de temperatura, ¿sí? Se focaliza. El tigmotaxismo es la respuesta al estímulo de las vibraciones. Y para cerrar, vamos a hacer un resumen de los 3 tipos de respuestas que tienen los animales. Bueno, espero que no se estén riendo de mi letra. Me cuesta escribir, tengo el dedo demasiado grande para la pantalla del celular. Bueno, los animales tienen respuestas motoras. ¿Por qué se pone motoras y no de movimiento? Porque en este caso los animales se desplazan de un lugar a otro. En cambio, las plantas no se mantienen siempre en un sustrato fijo. Por eso se dicen de movimiento, porque obviamente tienen movimientos hacia arriba por el crecimiento, o posicionales y temporarios, pero siempre en el mismo espacio físico. En cambio, los animales, al desplazarse, tienen respuestas motoras, ¿sí? Son todas aquellas respuestas que realizan para cazar, para huir ante algún depredador, ¿sí? Ya sea animales que son acuáticos, nadando mediante aletas, o mediante el vuelo, si nos referimos a aves, o ya sean animales cuadrúpedos, obviamente todos aquellos de 4 patas. Son todas las respuestas que intervienen en movimientos, ¿sí? Y lo que interviene es el sistema esquelético y muscular. Después, las respuestas secretoras son respuestas que se generan de manera involuntaria, y obviamente consiste en la producción de sustancias, de hormonas, a partir de las glándulas. Por ejemplo, la expulsión de la tinta en el pulpo, ¿sí? Que lo hacen como una respuesta secretora ante una alerta, ante una situación de peligro como defensa; la secreción de la saliva de los perros, ¿sí? Todas las sustancias que son producidas por las glándulas, ¿sí? Que son de origen interno, ¿sí? Y se genera una respuesta hacia el exterior, es una respuesta secretora, ¿sí? Porque es una secreción que se produce mediante las glándulas. Y después tenemos respuestas inmunológicas, que las plantas no tienen, ¿sí? Que a partir de un sistema inmune, o en el caso de animales más simples, ¿sí? Son células especializadas que lo que hacen es, ante la presencia de un microorganismo o de un agente infeccioso, lo atacan, y mediante las células lo fagocitan para obviamente mantener estable el medio interno. Entonces, lo que se evita es una infección, o que se desencadene, una alteración en el organismo. Estas acciones siempre son realizadas por el sistema inmunitario. Un ejemplo es cuando un perro se defiende ante las agresiones de un gato, por ejemplo, o si se lastimó, o un animal fue atacado por otro y tuvo un rajuñón, un corte, ¿sí? Todas aquellas respuestas para cicatrizar la herida, ¿sí? Es a partir del sistema inmunitario, y es una respuesta que realiza el organismo en cualquier especie de manera involuntaria.
Otro ejemplo sería, no sé, un pez, lo lastimaron con un anzuelo, obviamente va a intervenir en esa cicatrización el sistema inmunológico y lo hace de manera involuntaria. Es para mantener en equilibrio el medio interno. Bueno, espero que hayan atendido. La clase de hoy es justamente hacer hincapié en todo lo que vimos hasta ahora, no seguir avanzando, sino que se puedan quitar todas las dudas si había hasta el momento. Así que espero que me comenten. Yo les hice igual un pequeño resumen en un archivo de Word que también se los comparto y espero que me comenten lo que entendieron, lo que no entendieron, lo que quedó inconcluso o quedó poco claro, y yo busco la manera de, mediante alguna alternativa, otro video, de que se pueda aclarar las dudas que tengan. Que tengan una buena semana, más que nada un buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene.